y la cual lleva por nombre ofrenda extravagante. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 38. Dice la palabra, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pues seguramente usted, en varias ocasiones o en repetidas ocasiones, ha escuchado nombrar la palabra extravagante, ¿verdad? Déjeme decirle que la palabra extravagante significa algo que se sale de lo común o algo fuera de lo común. Eso es extravagante. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted conoce cosas o artículos extravagantes? Yo me hice esa pregunta cuando estaba haciendo esta predicación. Y en eso vengo, pues, como en internet todo lo encontramos, y pongo eso en internet, y pongo artículos extravagantes. Y me aparecieron una serie de artículos que cuando yo los vi dije, no lo puedo creer que estas cosas existan. Y dentro de esos artículos que aparecieron, en particular uno me llamó la atención, lo consideré demasiado extravagante. Y quiero que si me ponen la imagen ahí, miren este artículo. Déjenme describírselo tal y como lo decía ahí. Dice que es un papel higiénico hecho con 3 capas de papel de 22 quilates de oro en escamas. Y que este papel higiénico tiene un valor de 1.300.000 pesos. Imagínense que alguien pueda usar este papel higiénico, pues usted sabe para qué, ¿verdad? Usted y yo lo sabemos, pues para el final de cuentas, ser desechado a la basura. Y yo decía, Dios mío, ¿es posible que alguien utilice esto? Que usted vaya a la casa a lo mejor de alguna persona muy adinerada y le pida su baño y entre y wow, se va a deleitar usando este papel higiénico. Realmente es extravagante. Lo común, pues es un papel que todos usamos, pero esto no es común. Ahora, si nosotros tomamos el punto de partida con el que yo inicié esta predicación, que es en el pasaje de Lucas 6:38, donde dice, dad y se os dará, me llama la atención que Dios en su palabra muchas veces nos llama, o a través de la Biblia nos está diciendo, dad y se os dará, dad y se os dará. Y durante estos domingos y esta serie, nosotros hemos podido aprender acerca del diezmo, de las ofrendas, de la limosna, de las primicias, que son formas en que nosotros podemos dar a Dios y que hemos aprendido y que han sido de bendición para nuestra vida. Pero además de esas formas de dar, la Biblia también menciona ofrendas extravagantes. A lo mejor usted no lo va a encontrar literal la palabra donde diga ofrenda extravagante. Pero si usted se pone a estudiar cada una de las historias que narra la Biblia, y yo quiero citar una de esas, donde dice la Biblia que Moisés, cuando llamó al pueblo de Israel para poder construir el tabernáculo de reunión, dice que él les dijo al pueblo que deberían traer ofrenda. Y el pueblo de Israel trajo tanta ofrenda que hubo un sinfín para poder realizar el tabernáculo de reunión, que Moisés llegó al punto de decir, basta pueblo, ya no traigan más, porque lo que han traído es suficiente y aún es demasiado lo que ustedes están trayendo. Entonces esa era una ofrenda extravagante, porque el pueblo de Israel había traído demasiado para el Señor, que es lo común. A lo mejor, a ver qué hace falta, yo pongo esto, ¿y qué más falta? Esto, pues yo lo traigo. Pero ellos traían en demasía al Señor. Y al leer esta parte de la Biblia, a mí me surge una pregunta muy importante,
en saber, bueno, de dónde surge esa motivación para que alguien pueda dar al Señor una ofrenda extravagante. ¿De dónde surge una ofrenda extravagante? ¿O por qué dar una ofrenda de tal tamaño o de tal forma? Y quiero iniciar con el punto 1, donde dice, una ofrenda extravagante surge de un corazón agradecido. Y vamos a leer ahí en el libro de Juan, capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice la palabra: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. En la tradición judía, cuando alguien invitaba a pasar o a estar en la casa de alguien, el anfitrión tenía el deber de lavarle los pies a su invitado. En el caso de que el anfitrión tuviera siervos, el siervo era el que hacía esta labor. Y nosotros vemos aquí a una mujer que derrama, dice la Biblia, un perfume demasiado caro. Un perfume, dice ahí, de nardo que tenía mucho precio. Y para mí, yo tengo este perfume. No estoy diciendo que sea demasiado caro, pero para mí es mi perfume favorito. Porque recuerdo cuando yo lo veía en internet, yo decía, yo quiero tener ese perfume. Pero para mis posibilidades en ese momento, yo no lo podía adquirir. Y yo lo dije con mucho deseo en mi corazón, hasta que un día Dios me lo regaló. Bueno, Dios le dio el dinero a mi esposo para que me lo comprara. Y la verdad lo conseguimos a un buen precio, a un precio que dentro de mis posibilidades yo sí lo podía tener. Imagínense que este es el perfume que esa mujer derramó en los pies de Jesús. Yo considero que para esa mujer era un perfume tan valioso. Y yo les quiero contar una historia de este perfume, mía. Una vez cuando yo viajé de la ciudad de Oaxaca, acá a Pinotepa, a Puerto Escondido, donde yo iba a viajar, me impedían llevar líquidos. Y yo llevaba en mi bolso 2 líquidos. Llevaba este perfume y aparte llevaba una crema común que todos podemos tener. Y cuando la persona me revisa mi bolso, me dice, usted no puede llevar líquidos. Y tiene que deshacerse de estas dos cosas, de la crema y del perfume. Y yo dije, no, mi perfume no. Para mí fue fácil. El Señor me dijo, si usted tiene un familiar allá afuera, vaya y dele estas prendas a su familiar. Digo, es que no tengo a nadie allá afuera. Pues usted, no sé, pida su equipaje allá donde lo dejó y guárdelo en su maleta, pero usted no lo puede llevar. Yo dije, pero mi equipaje ya pasó lo donde tenía que pasar y ahora ¿qué hago? Para mí me resultó fácil, pues agarro la crema y ¡pum!, al bote de la basura. Pero afortunadamente ese señor, creo, miró mi rostro de, mi perfume, de tristeza de deshacerme de él y me dijo, bueno, está bien, pase con el perfume, se lo voy a permitir. Yo así, sí, porque yo no podía tirar este perfume a la basura. Imagínense esa mujer, así era ese perfume para esa mujer. Era algo muy preciado. Algunos teólogos dicen que ese perfume costaba lo que era el salario de un obrero de un año. Entonces esa mujer, al ver al maestro que estaba ahí en su casa, ¿y qué había hecho Jesús por esa mujer? Yo les decía que una ofrenda extravagante nace de un corazón agradecido. Esa mujer, ¿qué había hecho Jesús por ella? Jesús había resucitado a su hermano Lázaro. En uno de los evangelios nosotros leemos que estaban Marta y María, y cuando Jesús llega y Lázaro ya estaba muerto, ya estaba enterrado, y esas mujeres llorando le dijeron, Señor, es que si tú hubieras estado en este lugar, nuestro hermano no había muerto.
no habría muerto. Entonces esa mujer estaba tan agradecida con Jesús que no le dolió, no sintió desprenderse de ese perfume e hizo una ofrenda realmente extravagante. Lo común era que a Jesús le hubieran lavado los pies con agua, como se lo hacían a cualquier otra persona. Lo fuera de lo común es que esa mujer derramó algo valioso que ella tenía, que era un perfume sobre los pies del maestro. Ahora, yo quiero preguntar a nosotros, esa pregunta es para usted y para mí, y yo me la hacía cuando escribí esta predicación, y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué ha hecho Dios en su vida que lo motive a dar una ofrenda extravagante? Si nosotros en este momento tomamos unos minutos para poder examinar nuestra vida y decir, si comparo mi pasado con el punto hasta donde estoy hoy, creo que Dios ha hecho demasiado por mí. A lo mejor Dios le sacó de una vida de adulterio, le sacó de una vida de fornicación. Probablemente a usted Dios le sanó y le levantó de una cama de hospital, donde tal vez ya le habían dicho, ¿sabes qué? Es que ya no hay sanidad para ti, tú vas a morir. Entonces, Dios ha hecho demasiado por nosotros. Dios ha hecho grandes cosas, nos ha restaurado, nos ha levantado de los muertos. Entonces nosotros, al igual que María, tenemos una gran motivación para poder dar ofrendas extravagantes al Señor. Tenemos algo enorme que el Señor ha hecho por nuestras vidas, nos ha levantado. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera volver a su vida pasada. Ninguno de nosotros quiere regresar atrás, como cantábamos hace rato, ¿no? No voy a volver atrás, no voy a volver atrás, porque Dios ha hecho demasiado. Entonces, esa es la motivación por la que usted y yo podemos ofrecer ofrendas fuera de lo común a nuestro Señor. Pero también quiero decirles que una ofrenda extravagante es darlo todo. Y vamos a leer ahí en Marcos, capítulo 12, verso del 41 al 44. Marcos 12, del 41 al 44. Dice la palabra, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Entonces, una ofrenda extravagante no se mide en cantidades. Si bien es cierto, al inicio contábamos la historia de María, que derrama sobre Jesús un perfume de gran precio. Pero ¿qué hizo esta mujer viuda? Dice que de su pobreza, yo me imagino la escena, iba al lugar donde tenían que dar la ofrenda y la mujer llevaba solamente estas 2 blancas en su bolso. Y ella tomó la decisión de dar en esa ofrenda esas 2 blancas. Y esas 2 blancas era todo lo que esa mujer tenía. Y dice Jesús a sus discípulos, miren, aquellos ricos, si bien es cierto, ponen mucho en la ofrenda, pero ¿qué creen? Ellos están poniendo de lo que les sobra. Mas esta mujer, de todo lo que ella tenía, lo puso en la ofrenda. Ahora, el acto de darlo todo se convirtió en una ofrenda extravagante. Lo común dice que echaran mucho dinero, pero de lo que les sobraba. Lo fuera de lo común es que esta mujer hubiera echado todo. Se quedó sin nada. Era una mujer sin marido, era una mujer que no tenía una fuente de ingreso y que en ese momento, con esa ofrenda, ella estaba confiando en la dependencia de Dios. Ella estaba diciendo, Dios tiene la capacidad de proveerme a mí, tiene el poder de proveerme a mí si yo le doy. Entonces esa mujer hizo realmente una ofrenda demasiado extravagante para el Señor. Fue muy grande, no era grande la cantidad,
No era mucho lo que estaba poniendo, pero estaba depositando todo. Su corazón estaba depositando en ese momento. Su dependencia de Dios. Estaba diciendo, Señor, yo sí te creo. Yo sí creo lo que tú puedes hacer por mí. Y no se quedó con esas 2 blancas, sino que lo dio todo. Y yo quiero decirles, hermanos, que usted y yo jamás declaremos que no tenemos los medios para dar una ofrenda extravagante. A lo mejor usted puede decir, es que yo no tengo dinero. Y a lo mejor yo no quiero que usted salga hoy en este día, este domingo, diciendo o pensando que una ofrenda extravagante es cantidades. A lo mejor usted dice que yo no puedo dar una gran ofrenda, no puedo dar cierta cantidad de dinero. Yo les digo, la ofrenda extravagante no es cuestión de cantidades. La ofrenda extravagante es que usted haga algo fuera de lo común para el Señor. Los hermanos que vienen muy temprano a hacer el aseo aquí, ¿no? ¿Qué es lo común? Que nosotros lleguemos a las 9:30 al culto. Lo que ellos hacen extravagantemente para el Señor es levantarse temprano el día domingo para poder estar aquí, barrer, acomodar estas sillas, limpiar, para que nosotros lleguemos y lo ocupemos. ¿Ustedes creen que Dios no ve con agrado lo que ellos están haciendo? Claro que sí. Lo ve con tanto agrado el Señor que si comparáramos, tal vez, si Dios conoce los corazones y a lo mejor pudiera venir aquí con nosotros alguien que dé una cantidad enorme de dinero, pero si no le está dando con ese corazón que el Señor le gusta, para Dios esa ofrenda no cuenta y no cuenta como una ofrenda extravagante. El enemigo quiere decirle a usted, tú no tienes dinero. El enemigo quiere decirle, si tú das, vas a desacompletar tu quincena, no vas a poder pagar la renta, no le vas a poder dar a tus hijos para el recreo, no vas a tener para comprar tus medicinas. Eso es lo que el enemigo nos pone en nuestro corazón, nos quiere sembrar en nuestra mente. Pero yo le vuelvo a repetir, la palabra de Dios siempre dice, dad, dad, dad. Dad y se os dará, dad y se os dará. Si tú das, Dios no se va a quedar con eso. Dios te lo va a regresar multiplicado. Y el domingo pasado veíamos ese principio de la multiplicación. Si nosotros no damos, Dios no puede multiplicar nada. Pero si nosotros damos, Dios va a tener para poder multiplicar lo que nosotros estamos dando. Una ofrenda extravagante, y esto es algo tremendo, una ofrenda extravagante produce una cosecha extravagante. Y vamos ahí a Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 6 al 12. Segunda de Crónicas 1, del 6 al 12. Dice la palabra, subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Chequen esto, 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Amén. Lo común era que el pueblo ofrendara o diera 2 holocaustos al día. Y dice que Salomón, en esta parte de Crónicas, dice que sube al lugar donde estaba el altar de bronce y que él ofrece 1000 holocaustos. Eso es demasiado, 1000 holocaustos, de 2 a 1000.
Y en ese momento dice que cuando Salomón había ya dado ese holocausto, dice que aparece Dios. Cuando Salomón dio esa ofrenda extravagante, aparece Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y entonces Salomón dijo, bueno, Señor, pero es que tú ya has tenido grande misericordia con mi padre y conmigo, porque después de él, ahora a mí tú me has puesto como rey. Y sabes, Dios, es que yo te quiero pedir sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo que tú me estás dando. Entonces, algo que yo les decía, que iniciamos en la predicación con Lucas, donde decía, dad y se os dará. Salomón llegó al punto de ofrecer tanto a Dios, pero en su corazón no estaba ofreciendo porque él quisiera recibir algo a cambio. Salomón lo estaba dando porque dice que él había conocido tan grande misericordia del Señor, que fue al lugar donde estaba el altar y dio estos holocaustos a Dios. Mas él jamás se imaginó, yo quiero pensar, que Dios en ese momento iba a estar ahí y le iba a decir, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió solamente sabiduría y ciencia. Pero ¿qué le dijo Dios? Por cuanto solo pediste eso, y yo no vi en tu corazón que me pidieras riquezas, no me pediste bienes, no me pediste gloria, aún eso dice que Dios le añadió a Salomón. Entonces yo quiero decirle que la motivación de una ofrenda extravagante sea la correcta para que produzca una buena cosecha. Que cuando tú des una ofrenda extravagante al Señor, lo hagas por una motivación correcta y Dios va a traer una cosecha a lo que tú estás dando. A lo mejor tú como ofrenda extravagante das tiempo. Tú dices, bueno, yo soy líder de una célula, tengo un trabajo de lunes a viernes y estoy tan atareada y hoy precisamente viernes tuve demasiado trabajo y me siento tan agotada, pero voy a ir a mi célula porque tengo hermanos a quien ministrarles, tengo hermanos a quien darles y te preparas y te vistes y te cambias y oras y lees tu bosquejo y te vas. Tú estás dando una ofrenda extravagante, estás dando tiempo, estás dando esfuerzo, estás dando tu fuerza, estás dando el extra para el Señor. Cuando tú eres a lo mejor anfitrión y después de hacer tu comida, tu quehacer, lavaste, planchaste, dices todo y ya no tienes fuerza. Y a lo mejor queremos nosotros, es que yo me quiero dormir, quiero acostarme, mi cuerpo está cansado. Pero tú dices, no, porque yo hoy voy a abrir las puertas de mi casa para que entre el Señor, para que vengan los hermanos, para alabar juntos al Señor. Tú estás dando una ofrenda extravagante. Y yo sé que los que son líderes y son anfitriones no dan esa ofrenda extravagante con la intención de recibir algo al cambio. Ellos están dando esa ofrenda extravagante con la intención de agradar al Señor. Y esa es una gran motivación. Que tú puedas agradar al Señor con tu servicio, darle ese tiempo, darle ese esfuerzo, ponerle ese entusiasmo, esas ganas cuando nosotros servimos al Señor. Aún cuando tú haces otra cosa, a lo mejor cuando tú dices, es que ya salí de mi trabajo, pero alguien llegó y me está contando una necesidad. Y cuando tú dices, bueno, este es el momento para poder decirle, para poder hablarle al Señor, tú también estás dando una ofrenda grande para el Señor. Debemos tener, hermanos, la motivación correcta en una ofrenda extravagante para recibir una cosecha extravagante, así como lo hizo Salomón. Imagínense que Dios te diga, pídeme lo que quieras, pídeme lo que tú quieras. Y yo espero que tengamos una respuesta como la de Salomón, que no pidamos bienes, que no pidamos riquezas, que no pidamos gloria. Podemos pedir otras cosas. A lo mejor, Señor, que tu presencia no se aparte de mí, que tú nunca te apartes de mi familia. Y mire, Dios al ver un corazón de esa manera, un corazón humilde, un corazón que le ama a Él, un corazón que solo dice, Señor, yo solo te quiero a ti, Dios va a añadir, porque Él es un Padre. Si nosotros como padres damos muy buenos regalos a nuestros hijos y tenemos amor por nuestros hijos, cuanto más el Padre, que es el dueño de todas las cosas, nos puede añadir tantas cosas a nuestras vidas, hermanos.
Amén. Y vamos ahí en nuestra Biblia, en el libro de Juan, el capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 17 al 18. Antes de leerlo, quiero decirles que Dios, Él fue el primero, el que nos dio una ofrenda extravagante. Él no nos está diciendo ni nos está llamando a dar algo que Él mismo no haya dado. Y yo quiero decirles que Jesús es el mayor ejemplo de una ofrenda fuera de lo común, de una ofrenda extravagante. Y ahí en Juan 10, 17, 18 dice la palabra: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús es una ofrenda invaluable. Dios había prometido al pueblo de Israel que le iba a dar un Mesías, que le iba a dar un Salvador. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel esperaba? El pueblo de Israel esperaba que ese Mesías viniera como un guerrero, que le declarara la batalla al pueblo romano para que se liberaran de ellos. Y así lo esperaba el pueblo de Israel. Y lo extravagante aquí fue que Dios nos dio a un Jesús fuera de lo común. Un Jesús que vino a ser siervo. Un Jesús que vino a casa de pecadores. Un Jesús que vino a lavar los pies de los discípulos. Un Jesús que vino a enseñar. Un Jesús que vino a predicar. Y lo más extravagante aún es que Jesús mismo, Dios mismo, se despojó de toda su gloria. Se despojó del lugar donde Él estaba. Se despojó de su deidad para hacerse hombre, para convertirse en hombre igual que nosotros y para poder padecer lo mismo que nosotros padecemos, para pasar tentación, para padecer hambre, para padecer cansancio, sueño, todo lo que nosotros padecemos. Entonces realmente el hecho de encarnarse fue verdaderamente extravagante. Y la muerte en la cruz fue la mayor de las ofrendas extravagantes. ¿Qué era lo común? El pueblo de Israel estaba acostumbrado a sacrificar animales. Ellos eso era normal que fueran al tabernáculo y dijeran al sacerdote: aquí está mi ofrenda, aquí está mi animal que yo presento a Dios para que Dios cubra mis pecados. Y lo extravagante fue ahora que el Padre nos había dado una ofrenda perfecta. Nos había dado a Jesús para limpiarnos de todos nuestros pecados. Nos dio a un Salvador. Nos dio a ese varón de dolores, dice la palabra. Y lo hizo a través de una muerte que era considerado lo más vil, lo más bajo. La muerte de cruz dice que, la palabra misma lo dice, que maldito todo aquel que moría en una cruz. Él se hizo maldición, dice la palabra, para hacernos a nosotros libres. Yo creo que nadie de nosotros que somos papás podemos o podríamos dar a nuestros hijos. Y más si nosotros tuviéramos un hijo único, no lo daríamos para que alguien se salve, ¿no? Cuando consolidamos, comúnmente hay un video ahí en YouTube que nosotros vemos o le compartimos a la persona. El tren se llama el video. A lo mejor muchos de ustedes ya lo han visto. Donde en el tren van muchas personas. Van personas que se van peleando, discutiendo, personas que se van drogando y otras cosas. Y en ese tren está a punto de tener un accidente. Y la única forma de que se salvaran esas personas, pues era que el hijo de la persona que cuidaba ahí en ese momento muriera. Entonces es una comparación gráfica o visual de lo que Jesús pudo haber hecho por nosotros. No es común que nosotros le pidamos a Dios: Señor, sáname. Es común que nosotros le pidamos al Señor: Señor, ayúdame en mi economía. Es común que nosotros le pidamos a Dios: Señor, bendíceme. Pero lo fuera de lo común fue que nosotros no lo pedimos. La motivación de Jesús
para morir en la cruz fue la motivación correcta, el amor que el Padre nos tiene a nosotros. Él lo hizo por amor. ¿Y cuál fue la cosecha extravagante a través de esa ofrenda del Padre extravagante? Pues fue la salvación, la vida eterna que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros a través del Padre. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando a poder ofrendar extravagantemente, a no limitarnos, a no decir yo no puedo, yo no tengo, yo no lo puedo hacer. A Dios le agradan las ofrendas extravagantes. Aún hay otra parte de la Biblia que dice que cuando Salomón había terminado el templo y él dice que empezó a ofrecer sacrificios tantos que eran incontables los sacrificios. ¿Y qué creen que fue la cosecha de esa ofrenda extravagante? La misma presencia de Dios descendió sobre ese lugar, sobre ese templo, y estaba ahí con ellos en ese momento. Entonces, nada que nosotros demos al Padre se quedará sin fruto. Creamos esa palabra. Todo lo que nosotros damos al Padre, Él nos los va a devolver y aún más multiplicado. Entonces rechacemos todo pensamiento de decir no tengo, no puedo, no lo puedo hacer, no tengo para dar una ofrenda extravagante. Usted y yo podemos dar una ofrenda extravagante.